con todos, chicos? Soy el abogado Moisés Sosa, también un saludo para el público presente. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre los injustos ambientales, específicamente en materia penal. Este es un tema que lo he traído a colación por dos razones. Primero, por la falta de conocimiento en la práctica de imputación por parte de Fiscalía General del Estado para este tipo de delitos, y también por la dificultad que le puede sugerir a un procesado llevar la defensa en este tipo de injustos penales. Y esto tiene una razón de ser. Ustedes tienen que saber que a partir de la reforma constitucional, de la constituyente que hubo en el año 2008, la naturaleza dejó de tener un concepto como objeto del derecho y se la cambió por un nuevo concepto de sujeto del derecho. Esto nosotros lo pudimos ver plasmado a través de la reforma del Código Orgánico Integral Penal que tuvimos en el año 2014, en el cual se agregaron diferentes tipos penales de carácter ambiental, se agregaron diferentes circunstancias, tanto atenuantes como agravantes, y se incluyó por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, con esto claro, nosotros vamos a partir primero con la premisa inicial. Estos injustos ambientales, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en el libro segundo, capítulo cuarto del Código Orgánico Integral Penal. Dentro de ellos se estipula que hay 21 injustos penales, que se dividen de la siguiente manera. Tenemos 16 que son de acción penal pública, es decir, la titularidad de la acción en este tipo de casos le pertenece a la Fiscalía General del Estado. De ahí tenemos 4 que son de acción penal privada. ¿Qué quiere decir esto? Que la víctima es la única capaz de poder ser el titular de la acción en este tipo de casos. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de la naturaleza? Nosotros no podemos tener un árbol o un animal acercándose a un juzgado a pedir que se le haga justicia. Y es por eso que la norma nos da la potestad a que cualquier persona con interés de representar a la naturaleza lo puede hacer de esta manera. Con esto claro, también tenemos que saber que existe una contravención de carácter ambiental, que es cuando existen lesiones en contra de animales de fauna urbana, porque en el caso de ser de fauna silvestre, ahí se configuraría un ilícito de carácter público. Con esto claro, nosotros vamos a partir a la primera premisa, a lo primero que tenemos que entender en torno al derecho penal ambiental. Y es que a partir de estas reformas que les he señalado, a partir de la concepción de la naturaleza como el sujeto del derecho, a partir del Código Orgánico Integral Penal, nosotros tuvimos un cambio dogmático dentro de nuestra cultura jurídica y nuestro ordenamiento jurídico penal per se. Se incluyó algo que se llama funcionalismo. Y este funcionalismo, esta corriente filosófica, se la puede ver plasmada integralmente en los delitos ambientales. Y yo se los voy a explicar por qué. La manifestación de la vertiente funcionalista implica que cada una de las personas tiene que actuar como un ciudadano y que tiene que actuar de acuerdo a su rol y de acuerdo a un deber de cooperación con la sociedad. ¿A qué voy con esto? Cada uno de nosotros tenemos tanto deberes como tenemos obligaciones. Entonces, nosotros tenemos que actuar dentro de nuestras obligaciones y nuestros derechos siempre sin tener que lesionar a un tercero. ¿Ok? En el caso del medio ambiente, como se lo considera de interés común para todos, entonces en este aspecto una lesión hacia el medio ambiente conllevaría de forma abstracta a una lesión en contra de cada uno de nosotros. Por eso, en la titularidad de la acción penal pública o de la acción penal privada puede entrar como una acusación particular o como un querellante cualquier persona que tenga interés legítimo en defender a la naturaleza, porque nos representa a cada uno de nosotros. Eso implica el funcionalismo per se. Este funcionalismo social, porque es funcionalismo de sociedades, tiene dos vertientes, que son vertientes que fueron creadas desde la década de los 80 del siglo pasado, que dos juristas se las siguen aplicando hasta el día de hoy. El primero, que es el funcionalismo de la teoría de roles del profesor alemán Gunther Jacobs. ¿Qué establecía Gunther Jacobs? Él establecía que cada uno de nosotros tenemos un rol dentro de la sociedad. Es decir, el doctor, por ejemplo, puede tener un rol como estudiante, yo puedo tener un rol como profesor, y a su vez hay personas que pueden tener mayores tipos de roles que conlleven a una mayor calidad o posición de garante, o que tenga que salvaguardar u otorgar seguridad hacia ciudadanos. Un claro ejemplo es un médico, un policía, un doctor, un bombero
etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros, en el momento en el que incumplimos nuestro rol, en ese instante estuviéramos cometiendo un posible injusto penal. Como ustedes se pueden dar cuenta, este tipo de corriente es íntegramente de tez normativista, porque nosotros, para poder entender un rol social, debido a que el derecho penal tiene que ser taxativo, tenemos que tenerlo escrito en algún tipo de norma, para poder saber exactamente cuál es la forma en la que se incumple o se cumple un rol. Por eso, este tipo de teorías se la ve muchísimo plasmado, por ejemplo, en el caso de delitos contra la administración pública, donde nosotros vemos, en el caso de ciertos delitos, que si la persona cumplió el organigrama e hizo lo que se establece dentro de los requisitos per se, no estuviera cometiendo ningún delito. Eso como primera vertiente. Y como segunda vertiente, que es la que nos interesa el día de hoy, la que va de la mano con los delitos ambientales, es la teoría del profesor Klaus Roxin, que él establece sobre una creación de un riesgo no permitido. Cuando nosotros vemos este término, creación de un riesgo no permitido, nosotros tenemos que saber que vivimos en un mundo que, para vivir tranquilamente, igual vamos a tener que llevar a cabo y correr ciertos riesgos. Un claro ejemplo es si mañana el doctor tenga que irse por cualquier motivo manejando a la playa y el doctor tenga todos los papeles en regla, tenga la licencia al día, tenga el carro completamente en óptimas condiciones y, sin embargo, aunque él tenga todos esos requisitos, no quita el hecho de que puede venir un tercero, lo puede chocar y él puede morir, ¿verdad? Es decir, existen ciertos riesgos que nosotros como sociedad los tenemos que tomar, porque si no tomamos esos riesgos nunca vamos a poder vivir. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el profesor Roxin? Existen diferentes tipos de riesgos. Riesgos aprobados y riesgos desaprobados. Un riesgo aprobado, otro ejemplo, es en el caso de boxeadores profesionales que entran en un cuadrilátero a pelear. Ellos saben que en el momento que entran a un cuadrilátero a pelear, por más que lo hagan por decisión propia, existe, aunque sea mínima, la posibilidad de que puedan perder su vida a través de un golpe o una lesión permanente. ¿Estamos de acuerdo? Pero es un peligro que está socialmente aceptado. Es decir, todos estamos de acuerdo que si una persona llegase a morir dentro de un cuadrilátero, el que lo hizo no va a terminar yéndose preso. ¿Ok? Esta teoría de la creación de riesgos no permitidos, como yo les estaba señalando, entra justamente a el campo ambiental. ¿Y por qué entra al campo ambiental? Porque si nosotros nos vamos al artículo 256 del Código Orgánico Integral Penal, nos podemos dar cuenta que la autoridad competente, que es la autoridad ambiental, de poder determinar cuándo un daño es lo suficientemente grave para poder imputársele a una persona, ya sea natural o jurídica, para que sea penalmente relevante, depende completamente de esta autoridad ambiental, que es la que nos determina si es posible o no que ese daño fue lo suficientemente contraproducente para la naturaleza en estos casos específicos. Y nosotros tenemos un problema. Podemos ver el Código Orgánico Integral Penal desde el 2014 para acá y nos podemos dar cuenta que ciertos tipos de delitos, por ejemplo, podemos ver el delito contra el agua, el delito contra la tierra, el delito contra el aire, nos establece que deben ser daños graves. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, el término daño grave es íntegramente subjetivo. Y nosotros, hasta diciembre del año pasado, hasta diciembre del año 2024, no teníamos una determinación clara en materia ambiental cuándo operaba o qué implicaría que un daño sea grave. Y esto, justamente con lo que vimos en clase, nos dimos cuenta que salió justamente una resolución, un decreto de parte de la máxima autoridad de materia ambiental, que fue la resolución número MAATE-MAATE-2024-0080-A, que entre otras cosas lo que nos determinó esta resolución es que nos explica exactamente qué implica lo que es un daño grave. ¿Qué implica lo que es un daño grave, pero para sede administrativa? Pero al nosotros no tener ninguna otra norma que nos pueda decir cuándo opera o cuándo no opera un daño grave, es la única que tenemos para poder guiarnos y cómo poderlo aplicar en el caso de un ilícito ambiental. ¿Y qué es en sí un daño grave según esta normativa? Es que debe ser una alteración significativa en los componentes bióticos o abióticos, es decir, tanto en seres vivos, que pueden ser animales,
O también pueden ser en seres abióticos, seres no sintientes, que también igualmente son parte de la naturaleza, que como ejemplo podemos ver claramente el caso de un río, el caso de una montaña, el caso de un bosque, etc. Como primer punto, tiene que ser una alteración significativa. Es decir, se lo tiene que cambiar de algún tipo de forma ese componente biótico o abiótico. Y como segundo punto, necesitamos que esa alteración sea irreversible o de difícil reversión. ¿Qué quiere decir esto? Que esa alteración, ese cambio que se le realice, ese componente, no pudiera volver a ser de la misma forma o que en el caso de que se lo intente hacer sea extremadamente difícil. Y esa es la forma en la que nosotros hasta el día de hoy hemos podido determinar cómo opera este daño ambiental. ¿Ok? Como ustedes se pueden dar cuenta, esto es altamente subjetivo. Porque la autoridad que nos termina determinando cuándo es un daño ambiental o cuándo no hay un daño ambiental es una autoridad ajena a la normativa penal. Y esto puede cambiar de muchas formas. Entonces, nosotros tenemos que entender cuál es la razón de ser de por qué es tan subjetivo. ¿Por qué, a diferencia de otros tipos de delitos, como por ejemplo los delitos de administración pública, los delitos contra la fe pública, los delitos contra la vida, tienen una armonía normativa a través de los diferentes ordenamientos jurídicos nacionales, o mejor dicho, de la región, y también cruzando el charco en Europa? Nosotros tenemos una influencia muy grande, por ejemplo, de la dogmática alemana. Pero ¿por qué, por ejemplo, en el tema de los delitos ambientales, por más que la premisa fáctica o el verbo rector de ciertos delitos es la misma, por qué la cantidad de daño puede diferenciarse o variar dependiendo de cada una de las zonas? Y esto tiene una razón de ser, porque no todos los países concebimos el daño ambiental de una manera igual. Y esto se debe a un principio que lo vimos en clase, que como ustedes lo conocen se encuentra en el Código Orgánico Ambiental, que se llama el principio de desarrollo sostenible. ¿Qué implica este principio de desarrollo sostenible? Como ustedes lo han escuchado en clase. Y como a mí me gusta explicarlo, que es una especie de triángulo. ¿Y este triángulo qué es lo que implica? Que cada una de las sociedades, para poder avanzar, nosotros nos guste o no, no podemos ser completamente independientes de la naturaleza. Es decir, de manera directa o indirectamente, siempre vamos a necesitar de la naturaleza para poder vivir como seres humanos. Antes teníamos la idea de que la naturaleza solo servía para los seres humanos, pero a partir de la sentencia de la Mona Estrellita, que justamente fue de la ponencia de la doctora Teresa Núquez, se estableció que la naturaleza no solo era un medio, ni no solo era un fin, sino que era ambos. Esto nosotros lo vemos dentro del principio de desarrollo sostenible. Esto, como les digo, establecía tres vertientes: la económica, la social y la ambiental. Entonces, dependiendo de la política pública que puede tener cada uno de estos países o de estos estados, pueden considerar o pueden inclinarse hacia una vertiente más que hacia la otra. Tomemos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. El día de ayer, el presidente electo se decidió salir justamente de la Convención de París en torno a temas ambientales, porque él consideraba que ciertos otros países, como por ejemplo China e India, eran muchísimo más contaminantes que ellos. Es decir, ellos tienen un tinte un poco más capitalista, ellos están inclinados más hacia el ámbito económico, es la forma en la que ellos manejan su país. Nosotros, por otro lado, tenemos una constitución y un ordenamiento jurídico un poquito más pro natura, más a favor de la naturaleza. ¿Qué implica eso? Que nosotros sí tenemos muchísimas más restricciones en la forma en la que podemos explotar la naturaleza. Entonces, nuestra determinación de daño grave, que es lo que podemos tener aquí en Ecuador, probablemente no sea lo mismo que en otro lugar. Y también, hasta en el mismo país, lo que tal vez para un gobierno que sea más a favor de lo económico que de lo social, pueda considerar que es más importante realizar una explotación, tal como pudimos ver del debate presidencial de los candidatos la semana pasada, en el cual la mayoría de ellos establecían que estaban de acuerdo con el tema de una explotación minera y explotar todos los minerales. ¿Ok? Por eso decidimos justamente hacer el tema el día de hoy. Y justamente por todas estas cosas que les estoy mencionando, es que nos podemos dar cuenta que para la defensa que lleva este tipo de casos, este tipo de injustos son de los más complicados de poder defender. Y son los más complicados de poder defender no solo por lo que les acabo de enseñar, de la subjetividad
de la norma penal en blanco, es decir, la subordinación de la misma, depender de lo que diga la autoridad ambiental, que tal vez el día de hoy la autoridad ambiental me diga este animal está en peligro de extinción y mañana no. Y yo por desconocer esa norma puedo estar incurriendo en un ilícito penal y me puedo ir preso. Entonces, aparte de la dificultad de siempre estar atento con esto, porque no todos creo que nadie aquí está todos los días revisando la normativa ambiental para ver qué animal está en peligro de extinción y cuál no. Por ese mismo aspecto hay dos circunstancias más que conllevan a que este tipo de ilícito sea tan difícil de defender. La primera, tal como lo establece el artículo 396 de la Constitución, es que estos delitos son imprescriptibles. Cuando nosotros hablamos de la prescripción, hablamos que normalmente la prosecución de una causa o el inicio de una acción para fin de que una persona no se mantenga en inseguridad jurídica, tenga la posibilidad de que si por el transcurso del tiempo no se inicia ninguna acción contra ellos, esta acción puede prescribir, es decir, no se puede seguir ejerciendo posteriormente. En el caso de delitos ambientales no opera de esta forma. Y cuando yo digo que no opera de esta forma, quiere decir que independientemente de que la doctora cometa un ilícito ambiental el día de hoy y después de 50 años alguna persona decida proseguir un juicio o iniciar una acción en contra de ella por ese tipo de causas, lo va a poder hacer. Y esto se lo hace por la protección integral que se busca darle a la naturaleza. Eso es algo que tenemos nosotros dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que no lo tienen todos los ordenamientos jurídicos. Como segundo punto, tenemos algo que se llama la responsabilidad objetiva. Que la responsabilidad objetiva, que está elevado a rango constitucional, es decir, está aún más arriba que el Código Orgánico Integral Penal, establece que en el caso de la naturaleza no importa tanto y ni siquiera importa en absoluto si la persona tuvo la intención, tuvo el dolo, conocía los elementos objetivos del tipo o lo hizo a través de imprudencia, negligencia o impericia, es decir, incurriría en culpa. No nos interesa en este tipo de casos si la persona actuó con dolo o con culpa. Lo único que interesa es saber si la persona realizó la acción que terminó conllevando en una contaminación o en un daño al medio ambiente del tipo que sea. Entonces nosotros estamos viendo que, por ejemplo, una de las limitantes que pudiera tener para un delito ambiental es que al ser la responsabilidad objetiva y presumirse los elementos objetivos del tipo, una persona no pudiera alegar un error de tipo, en este caso. No debería, porque existe la responsabilidad objetiva. Entonces tenemos la responsabilidad objetiva, tenemos la imprescriptibilidad de las normas y tenemos la subordinación de las leyes penales en blanco, que de por sí ya conllevan a que sea una dificultad de defender muy amplia comparada a otros tipos de ilícitos. Porque este quebrantamiento del riesgo permitido puede ser, como les digo, altamente subjetivo. Pero existe una forma en la cual nosotros normalmente tratamos de alegar en este tipo de casos. Y son los problemas con la causalidad. La causalidad, o como lo establece el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 455, que también lo llaman nexo causal, es la relación circunstancial entre el hecho que se le imputa a la persona y el daño que se está cometiendo. Es decir, tiene que haber una relación entre estas dos cosas para que se le pueda imputar a alguien una conducta. No puede ser que yo cometa un tipo de conducta y al doctor lo estén justamente procesando cuando el que lo hice fui yo, el que cometí el daño fui yo. Pero, para variar, en los delitos ambientales hay un problema muy grave con este tipo de aspectos. Y el problema es que las infracciones ambientales suelen ser producto de varias acciones en conjunto. Yo les voy a dar un ejemplo. Tomemos como ejemplo la contaminación del agua. Para nosotros poder adecuar nuestra conducta, lo que señala el Código Orgánico Integral Penal en torno a la contaminación del agua, establece que primero tiene que ser la persona que vierta desechos y provoque un daño grave. Pero ¿cuál es el problema de este tipo de ilícitos? Que tal vez si una persona vierte desechos una sola vez, no provoque un daño grave. Pero si nosotros nos tomamos como ejemplo un río, pensemos en el Machácara, que tenga 6 empresas que estén alrededor del río, cada una de ellas vierte un galón de químicos a diario, o independientemente lo hacen una sola vez. Si una sola empresa se le quisiera imputar esta conducta, no se pudiera hacerlo porque solo ese galón no conlleva un daño ambiental, ¿verdad? Pero en el caso de que se hagan las 6 vertientes al mismo tiempo de 6 personas diferentes, en ese caso sí se conlleva a un posible daño ambiental. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, la actuación individual de cada uno de ellos no es lo suficientemente grave para poder ser imputada.
Entonces ahí estamos ante un vacío legal. ¿Cómo puede ser que nosotros dejemos que las personas contaminen a poca escala y no se las pueda procesar? ¿Ok? Para esto, la doctrina y la dogmática nos ha dado una solución, que eso se lo conoce dentro de los manuales de derecho penal como la causalidad acumulativa. ¿Qué quiere decir la causalidad acumulativa? Que cuando personas o sujetos activos actúen de manera independiente con la intención de querer cometer un ilícito y sin saber que los otros lo están haciendo, pero cada una de las conductas al sumarse produce el daño del cual se está hablando, en este caso ellos tienen que responder por tentativa. Eso es lo que nos establece la dogmática, eso ustedes lo pueden ver a mí me gusta leer por ejemplo el manual de Santiago Muir Puig, que explica muy bien. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que esto suena muy bonito en la teoría, muy filosófico, muy romántico, pero realmente en la práctica la posibilidad de poder probar este tipo de hechos es extremadamente complicado. Entonces tenemos la solución dogmática, que es la causalidad acumulativa, y por otro lado tenemos la solución práctica, o también a mí me gusta llamarla la solución procesal, y es algo que se llama adelantamiento de la barrera punitiva. Cuando yo digo adelantamiento de la barrera punitiva, a lo que me estoy refiriendo es que no necesariamente vamos a imputarle a una persona o vamos a proceder a una acción cuando ya se haya cometido el daño, sino que adelantamos la barrera punitiva y con la simple finalidad de querer poner en peligro ese bien jurídico, en este caso, naturaleza, ya es lo suficiente para poder imputar. Y esto, como les digo, tiene una razón de ser, porque normalmente los daños ambientales, como estábamos hablando, son de carácter irreversible. Cuando se realiza un daño ambiental, lo más probable es que no se lo puede llevar a tener a estar en el mismo estado antes de que se provoque el daño, como primer punto. Como segundo punto, porque el enfoque ambiental es integralmente preventivo. El enfoque integral es tratar de mantener la naturaleza en la mayor cantidad de tiempo posible de la manera en la que está. Y solo tenerle que lesionarla cuando es jurídicamente aprobado a través de lo que determina la autoridad ambiental. Es la única forma en la que se debería poder hacer. Entonces, y como tercer punto, tenemos un fenómeno que se está llevando el día de hoy, que por lo menos lo pudimos ver, por ejemplo, del debate del día domingo, es que se está aplicando una expansión del derecho penal. Nos guste o no, el derecho penal ahorita se ha buscado que trate de solucionar absolutamente casi todos los problemas que tenemos. Y creemos que a través del ámbito penal vamos a poder solucionar estos problemas. Pero con este tipo de aspectos es que se busca esta solución que es el adelantamiento de la barrera punitiva. Y cuando nosotros hablamos de un adelantamiento de la barrera punitiva, esto se transforma en delitos, transforma justamente estos injustos penales en delitos de peligro. Cuando yo hablo de un delito de peligro, a diferencia de los delitos que nosotros normalmente estamos acostumbrados a escuchar, que son los delitos de resultado. Les doy un ejemplo. Viene Naruto mata a Sasuke. Si Naruto mata a Sasuke, implica que Naruto alzó la mano, cogió la pistola, realizó una acción y como resultado produjo la muerte de Sasuke. Es la forma en la que opera el derecho penal para los delitos, casi todos los delitos comunes. ¿Cómo uno prueba en ese tipo de casos que se dio muerte a partir de esta persona? ¿Cuál es la lesión integral al bien jurídico protegido? La muerte del sujeto pasivo o de la víctima. ¿Cómo se prueba la muerte del sujeto pasivo o de la víctima? Puede ser de diferentes formas. Uno, con la autopsia, otro, con el acta de defunción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa con este tipo de delitos en el que no es necesaria la producción de la lesión de un bien jurídico? Simplemente con la puesta de peligro del bien. Y las normas nos dividen en dos categorías, que a mí me gusta verlo como una especie de línea. Una más cerca del resultado y una un poquito más lejana del resultado. Entonces, con esto vamos a entender el primer caso. El caso de los delitos de peligro concreto. ¿Qué es un delito de peligro concreto per se? Es cuando una persona, a través de acciones, realiza actos que realmente ponen en peligro al bien jurídico per se. Es decir, el bien jurídico protegido, de alguna manera u otra, pudiera haber sido lesionado como pudiera no haberlo sido, pero está dentro de esa esfera de peligro, en esa esfera en la cual puede realmente ser lesionado, que es el primer caso. Y el segundo caso, que es en el que la mayoría de los delitos ambientales recaen, es en el caso del delito de peligro abstracto, donde el delito de peligro abstracto no existe ni siquiera la necesidad de que el acto realizado por el sujeto activo
implique una lesión o implique siquiera un peligro para el bien jurídico protegido. Solo con haber cometido el acto o haber realizado el verbo rector o la conducta es suficiente para poder imputarle una responsabilidad penal. ¿Se dan cuenta cómo la barrera punitiva avanza? Es decir, de tener que producir un resultado, nosotros podemos nomás limitarnos a haber cometido una conducta, aunque no le haya hecho daño absolutamente a nadie. Esta es una expansión que también se da y lo vemos, por ejemplo, ahorita con los crímenes organizados y de delincuencia transnacional, en el 369 a través de la delincuencia organizada. Ahí lo podemos ver que, por ejemplo, existe este adelantamiento de la barrera punitiva por el riesgo que implica que estos delitos se lleven a cabo. Entonces, nosotros sabemos que la naturaleza no es lo mismo que la delincuencia organizada, pero sin embargo, lo que protege la naturaleza es de tan interés común de cada uno de nosotros que le da la potestad de poder realizar este adelantamiento en la barrera punitiva. Y nosotros dentro de este delito de peligro abstracto tenemos, por ejemplo, los artículos 245 y los artículos 248 con el código. Y como último, debido a lo que hemos escuchado justamente en el debate, también tenemos que saber que existen ciertos injustos penales que son de doble carácter, es decir, que son de peligro concreto, de peligro abstracto o son de resultado. Y un claro ejemplo es la actividad ilícita de recursos mineros. Cuando nosotros hablamos de la actividad ilícita de recursos mineros, este tipo penal nos establece que existen algunos verbos rectores. Dentro de los verbos rectores tenemos extraiga, explote, explore, aproveche, transforme, transporte, comercialice, entre otros recursos mineros. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, viendo los diferentes tipos penales, nos podemos dar cuenta que se puede sancionar el resultado. Cuando una persona ya explota un recurso minero, realmente está lesionando el bien jurídico per se naturaleza, ¿verdad? Pero si una persona que solo explora un lugar, sin haber puesto ni siquiera en daño ese bien jurídico protegido, ¿realmente ameritaría sancionarlo? Nuestro Código Orgánico Integral dice que sí, por lo que implica la protección a este bien jurídico protegido, que es naturaleza y Pachamama. Y como último, también se le da una protección más, es decir, que se busca al final del día que en el caso de que se llegase a cometer un ilícito de esta índole, lo que nos interesa es la reparación per se, más que la neutralización del procesado o del sujeto activo, a diferencia de otros tipos de delitos, que lo que buscamos más que nada es la reclusión de la persona, y que justamente se lo neutraliza aplicando una especie de derecho penal del enemigo cuando es una persona recurrente o es en casos de delincuencia organizada. En este tipo de casos lo que se busca más que nada es el fin económico, porque con el fin económico se puede resarcir justamente este daño ambiental. Y es por eso que también se incluye la posibilidad de poder sancionar a personas jurídicas, porque normalmente a través de personas jurídicas es que se realizan estos ilícitos ambientales. Y estos ilícitos ambientales se les establece una multa de muchísimo más valor, como lo podemos ver en el artículo 258 del Código Orgánico Integral Penal. Es decir, no solo se busca que la persona que realizó el acto pague la condena, sino también nos interesa que las empresas o personas jurídicas que formaron parte de los mismos se les pueda dar la posibilidad de que restauren y dejen justamente la naturaleza como las encontraron antes de cometer el daño. Y de la misma manera, en el 259 se establece también la posibilidad de que en el caso de que una persona voluntariamente, previo a que se realice la condena, decide reparar, restaurar o dejar en la forma antes de los hechos el lugar en el que cometió el acto en contra de la naturaleza, pudiera justamente recibir un atenuante. Cuando nosotros hablamos del atenuante, ustedes saben que implica una reducción sustancial dentro de la pena. Y, como les estaba mencionando hace un momento, va de la mano de la reducción sustancial dentro de la pena, que en este caso serían las multas económicas. Es decir, yo ya no tengo que pagar X cantidad de multa por este tipo de ilícitos, sino que tengo que reducirla debido a que yo ya restauré el hecho. Es decir, yo ya realicé mi cooperación como ciudadano hacia la sociedad. Y se dan cuenta cómo este funcionalismo, que lo vemos normalmente en libros de derecho y no nos damos cuenta cómo se aplica, lo vemos palpable en este tipo de ilícitos penales. Con esto concluyo la clase y espero que les haya gustado. Muchas gracias.